La figura de Balenciaga, la intensidad del Premio Nacional de Fotografía Alberto García Lixo, la primera muestra de arte realizado por mujeres, son algunas de las exposiciones que veremos durante este año en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. 85.000 personas se dejaron seducir por la variada oferta de 2018. María José Garbí. Con esos 85.000 visitantes el año pasado, el IAC se ha convertido ya en ese epicentro de la cultura aragonesa, en un espacio abierto y accesible para todos. Para este año han organizado 11 exposiciones temporales con creadores de la tierra, premios Aragón, Goya y premios nacionales de arte. A partir de ahí, pues hay que seguir trabajando en esa línea para seguir fomentando el reforzar a los artistas aragoneses y siempre tener pues alguna guinda con algún artista de fuera de primer nivel como tenemos este año. Siguiendo destacando lo que es la creación aragonesa con artistas como Lorena Domingo, Antonio Fernández Alvira y Pilar Catalán, Pilar More o Maribel Loren, pero evidentemente con fondos propios. Juana Francés es la primera que además inaugura las grandes exposiciones.